Las buenas noches a todos nuestros amigos que están presentes a través de Facebook Live y también acá en la sala de Zoom. Somos Camino de Amor y estamos como todos los martes trayéndoles temas para nuestra mejora espiritual y moral. En esta oportunidad, muy contentos porque contamos con la presencia de nuestro querido hermano Álvaro Vélez Pareja. Lo voy a presentar brevemente para quienes no lo conocen. Él es especialista en rayos X, ya jubilado. También realizó estudios de filosofía. Es miembro fundador de la Sociedad Espiritista de Cartagena, de la cual fue presidente también. Asimismo fue presidente de la Federación Espírita de la Costa Atlántica y de la Confederación Espírita Colombiana, CONFECOL. Es conferencista en diferentes eventos espíritas nacionales e internacionales. Es actualmente vicepresidente de la Sociedad Espírita de Cartagena y gran divulgador de la doctrina espírita y también de temas de transcomunicación instrumental a través de las diversas redes sociales. Y vamos a darle el uso de la palabra a nuestro hermano. Bienvenido, Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias, buenas noches para todos los que hoy nos están escuchando a través del Zoom y del Facebook. Es un gusto y una oportunidad que se presenta para seguir nosotros compartiendo y profundizando las enseñanzas que nos da la doctrina espírita en el aspecto científico, filosófico y moral. E indudablemente en el tema de hoy vamos a recordar que encaja dentro del aspecto científico e investigativo de la doctrina espírita y que igualmente va a tener una aplicación de tipo moral, porque vamos a ver la relación que hay entre nuestro cuerpo energético, llamado periespíritu en la doctrina espírita, y la conducta del individuo, las costumbres. Entonces vamos a compartir aquí, con la ayuda de esta presentación, digamos, para, como de costumbre, nos ayuda a conducir el tema, ¿no? Entonces, André Luis llama al periespíritu, lo llama psicosoma. Entonces, por eso hemos colocado aquí el psicosoma, nuestro cuerpo energético, en las distintas concepciones y que tiene que ver con nuestra constitución como seres humanos mientras estamos encarnados y también como desencarnados. En la antigüedad, el periespíritu tuvo diversos nombres, aunque no era conocido obviamente como periespíritu, pero sí tenía unas similitudes. En Egipto lo llamaron Ka, los hindúes lo llamaron Linga Sharira, Grecia Ochema, Pitágoras lo llamó carro sutil del alma, un nombre interesante, ¿no? Los neopitagóricos lo llamaron astroide, hebreos Nefesh y otros nombres parecidos, y Pablo de Tarso lo llamó muy apropiadamente el cuerpo espiritual, porque de eso se trata, del cuerpo espiritual. En otras creencias, Teofrasto Paracelso lo llamó cuerpo siderio en el siglo XV. Fourier lo llamó cuerpo aromal. Hippolyte Baraduc lo llamó somot. Y en el ocultismo y el esoterismo y la teosofía lo llaman cuerpo astral. Este término cuerpo astral se ha popularizado bastante. Según la filosofía egipcia, los cuerpos consideran que son varios, ¿no? Varios niveles, por lo menos 7. Vamos a mencionarlo solamente, ¿no? Filosofía egipcia, lo llamaron Shu, Sahu o Atmu, que se refiere a la mónada, a la parte más esencial del ser. Cheibi como cuerpo intuicional, Bai o Ba, cuerpo mental, Advahati, mente concreta, Ka o Ka, psique o psiche, Anch, cuerpo vital, y Chat, cuerpo físico. Ahí hay 7 niveles. Ya en esta filosofía estamos dándonos cuenta que ellos consideraban que había varios niveles. Según la doctrina Vedanta, Atman, universal, no humano. Ananda, Mai Kosha, envoltura de felicidad. Vijnana,
Maikosha, envoltura de inteligencia. Mano, Maikosha, envoltura de la mente, alma animal, o Kama, manas, son todos estos términos. Prana, Maikosha, envoltura hecha de prana o aire o fluidos. Anamaikosha, envoltura de alimentos, y se refiere al cuerpo físico, siendo el primer nivel que hemos visto no humano. ¿Por qué dice no humano? Porque ahí consideran que hay un componente divino, ¿no? Una divinidad presente en nosotros que supera lo humano. Esto es, y lógicamente, para hacer referencia a otras doctrinas y creencias. En la teosofía se alimentó de la filosofía orientalista y copió muchos de los conceptos y agregó sus propias deducciones, enseñanzas y aplicaciones. Atman, espíritu uno universal, porque actualmente vemos por ejemplo, en YouTube, en Facebook, en muchas redes sociales que están siendo retomado esa idea de que todos somos uno, todo el universo es uno, sin mayores explicaciones, sino como una frase lapidaria que se repite sin una mayor comprensión. Pero ahí hablan del Atma, que es el espíritu uno universal. Buddhi, vehículo de Atman hacia Manas, primera diferenciación del uno, Logos. Manas es el ego individual reencarnante, o sea, la mente. Kama Rupa, los deseos y pasiones en el ser humano. Linga Sharira, cuerpo astral. Prana, energía de vitalidad. Stula Sharira, el cuerpo físico. Los estamos mencionando nada más como referencia porque muchos de estos conceptos no se corresponden con lo que conocemos dentro de la doctrina espírita kardeciana. Según el esoterismo, que ha hecho como un resumen de todos esos niveles: cuerpo divino, cuerpo monádico, divino porque se considera que, repito, estamos integrados ya, según ellos, estamos integrados ya con la divinidad, pero que no somos conscientes de eso. Cuerpo monádico ya se refiere a la individualidad como espíritu. Cuerpo causal o espiritual, cuerpo mental, cuerpo astral, cuerpo etérico y cuerpo físico. Y hay algunas otras creencias que dicen que son 9 cuerpos, otros dicen que son 7, otros dicen que son 6, otros dicen que solamente son 13, en fin. Pero ya circulaba desde la más remota antigüedad la idea de que el ser humano era algo más que cuerpo físico y más que alma en la parte esencial, y que habían otros niveles vibratorios energéticos. Entonces hay una multiplicidad de cuerpos o niveles energéticos en todas estas creencias. Bien, entonces vamos a ubicarnos dentro de la doctrina espírita, donde Kardec lo postula como periespíritu, la noción de periespíritu, y que según lo que conocemos de estas enseñanzas contenidas desde el libro de los espíritus hasta la Génesis, el periespíritu, que sería el cuerpo espiritual, tiene una forma, la forma humana, tiene unas propiedades específicas. Es una estructura organizada que tiene funciones, una densidad y una determinada coloración de acuerdo al grado evolutivo de cada uno de nosotros, que eso se refleja en el cuerpo espiritual. Propiedades de plasticidad. Como está hecho de energía, indudablemente tiene la capacidad de dilatarse o contraerse, modificarse, expandirse. Tiene las características de la penetrabilidad, es decir, puede atravesar o cruzar la materia densa. La materia densa no sería obstáculo para el cuerpo, ni para el espíritu, ni para su periespíritu. Por ejemplo, cuando nosotros estamos dormidos en la noche y nuestra habitación está completamente cerrada y tenemos la proyección extracorpórea, el desdoblamiento, nuestro espíritu y su periespíritu unidos, no se separan, pueden desplazarse fuera de la habitación. Y podríamos decir que las moléculas y los átomos del mundo material no interfieren con las moléculas que conforman el perispíritu. Indudablemente son átomos y moléculas en otros niveles vibratorios. No es obstáculo la materia como está en el libro de los espíritus.
puede absorber fluidos y emitir fluidos. Y la palabra ideoplastia quiere decir que como es energético y es plástico, digamos que obedece a los impulsos del pensamiento y a los impulsos del sentimiento. De allí se deriva el aspecto moral de este tema. Origen y naturaleza. Este es un resumen que hemos hecho de las obras de Kardec. Es una condensación del fluido cósmico alrededor de un foco de inteligencia, o sea, el espíritu. Entonces, esta es una noción bastante interesante porque recordemos que los espíritus enseñan que hay un Dios creador, creó el principio espiritual y el principio material. Y además del principio material denso propiamente dicho, está el fluido universal, ¿no? Que sería la materia en su estado más primitivo, más básico, más elemental. Entonces, el espíritu absorbe porciones de ese fluido universal y configura a su alrededor esta estructura. Por lo tanto, es un cuerpo energético, materia eminentemente sutil, quinta esenciada, tomado del fluido universal de cada mundo. Hay un fluido universal en todo, esparcido en todo el universo, enseñanza de los espíritus superiores, pero se condensa, se modifica según su proximidad a determinados mundos y también a nuestro propio alrededor. Es decir, que nuestro cuerpo energético no es igual al cuerpo energético que pudieran tener los habitantes de una civilización, otro mundo más avanzado o de otro más atrasado, ¿no? Más denso. Mientras más atrasado es un mundo y una humanidad, super y espíritu es más denso. Y en los mundos superiores, mundos de regeneración, mundos felices, etcétera, digamos que sus habitantes tienen un mayor grado de progreso y digamos que super y espíritu tienen una mayor sutileza. Es el principio intermediario entre el espíritu y la materia. ¿Y por qué? Porque el espíritu, por definición, es la parte esencial, ¿no? No tiene una forma definida. Es comparado por los espíritus como una chispa, una llama, una luz, ¿no? Es la esencia del ser. Ahí está la inteligencia, la mente, pero no tiene una forma. Entonces necesita de una estructura intermediaria que es el periespíritu para interactuar con el mundo físico y el mundo fluídico, ¿no? Ese periespíritu, digamos, en los desencarnados, es invisible. Nosotros normalmente no vemos a los espíritus con los ojos físicos. Los videntes sí los pueden ver. Y los propios desencarnados se pueden ver unos a otros. Pero desde el punto de vista físico es invisible, más en ciertas circunstancias se puede condensar. Se combina con otros fluidos del ambiente, otras energías, se hace perceptible a la vista y a veces hasta tangible, como lo que sucede en las apariciones tangibles, como lo menciona Kardec, y en las llamadas materializaciones ectoplásmicas. Participa al mismo tiempo de la electricidad, del magnetismo y hasta cierto punto de la materia inerte. O sea, participa de las características de la electricidad y el magnetismo, y ya eso es mucho decir, porque incluso la física actual no logra desentrañar las profundidades de la naturaleza de la electricidad. Se le domina, se le conduce, se modifica. El ser humano ha hecho muchas cosas con la electricidad, pero todavía declaran no conocer la estructura íntima. No se ha podido desentrañar qué es la electricidad y el magnetismo. Entonces, el perispíritu tiene propiedades de esa naturaleza. Es el principio de la vida orgánica, no el principio de la vida intelectiva o intelectual. Hay cierta confusión. Hay algunas personas que, escritos que vemos que el perispíritu piensa. No, el perispíritu no piensa, no tiene memoria propiamente dicha, porque eso son propiedades del alma. Pero el perispíritu sí es el principio de la vida orgánica, y lo vamos a ver más adelante. Tiene la forma humana, guarda la apariencia de la última reencarnación. Por eso los espíritus se reconocen unos a otros
porque muestran la apariencia de la última reencarnación. Pero el perispíritu no está encerrado en el cuerpo físico, él puede expandirse hacia el exterior y forma en torno del cuerpo una atmósfera que el pensamiento y la fuerza de voluntad pueden dilatar. Es lo que se llama también psicosfera, así como la atmósfera es el volumen de aire que rodea a un planeta. Digamos que el perispíritu viene en su parte más externa, la exteriorización del alma, forma una psicosfera que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Y es la llave de muchos fenómenos mediúnicos y anímicos. Por lo tanto, el perispíritu es el órgano sensitivo del espíritu. Muchos dirán, pero ¿cómo los espíritus pueden sentir y tener impresiones y detectar cómo está el ambiente y todo? Es porque el perispíritu es el órgano sensitivo del espíritu. Y ahí las sensaciones se generalizan. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros las percepciones están focalizadas a través de los órganos de los sentidos, ¿no? Vista, oído, olfato, gusto y tacto, pero cuando desencarnamos, esas percepciones se generalizan. ¿Y cómo se puede comprobar esto? Quienes hemos participado en reuniones mediúnicas en donde hay medium videntes, ellos dicen que pueden ver lo que está enfrente, pero también pueden a veces ver lo que está detrás, lo que está a los lados, arriba o abajo. Es porque en el momento de un trance mediúnico, el perispíritu del medium se disloca parcialmente de su cuerpo físico. Entonces aquí retoma momentáneamente las percepciones periespirituales. Entonces a veces les cuesta trabajo decir, un vidente puede decir, estoy viendo enfrente de mí a una señora con tal aspecto. A veces dicen, pero detrás de mí hay un señor con tal otro aspecto. Es porque están percibiendo en ese momento con su perispíritu. Apenas el medium sale de ese estado de elevación, de concentración o de trance parcial, ya desaparece porque el perispíritu nuevamente se integra con el cuerpo físico. Es decir, el cuerpo físico, digamos, absorbe, limita las capacidades del perispíritu. Posee propiedades de asimilación y magnetización que permite a los espíritus encarnados y desencarnados ponerse en comunicación o en contacto. Es decir, emite energía, absorbe energía. Bien, entonces, digamos que vamos a ver aquí una parte un poquito difícil, ¿no? Con el cual no estamos muy familiarizados. Aproximaciones actuales a la noción de psicosoma. Vamos a ver la teoría del doctor Hans Driesch de Alemania, que lo llamó entelequia. El profesor Kim Bong-han de Corea del Norte lo llamó sistema energético de la acupuntura hace muchos años. Hans Spemann lo llamó el organizador. Eugenio Riñano lo llamó energía biológica. Moore lo llamó energía biótica. Veamos un poquito detallado algunos de estos autores, ¿no? También tenemos a Charles Manning Chai, lo llamó gradientes fisiológicos. Ron Weiss lo llamó campo biológico. Grichenko y su equipo de investigadores de la Unión Soviética hace muchas décadas también investigaron a partir de los fenómenos Kirlian, la cámara Kirlian, ¿no? Digamos, lo llamaron bioplasma o cuerpo bioplásmico. Vemos entonces que la palabra bioplasma y cuerpo bioplásmico se ha generalizado porque da una idea más aproximada y más práctica de lo que es este psicosoma. Rupert Sheldrake lo llamó los campos morfogenéticos. Estos son científicos independientes de la doctrina espírita y del esoterismo. Son hombres de ciencia que decidieron investigar si existía realmente el perispíritu. Veamos un poco detallado.
Se preguntó si había un cuerpo dentro del cuerpo. El doctor Hans Driesch, biólogo y filósofo alemán, presidente de la Sociedad de Investigación Psíquica, dijo que podía haber un organizador no material. Son como las conclusiones de todas las investigaciones que él hizo, indica que parecía haber, además de cuerpo físico, una estructura energética que organizaba y conducía a ese cuerpo, más que todo durante el proceso de la gestación, en la etapa embrionaria, la etapa fetal y todas esas investigaciones. Concluyó que los fenómenos paranormales son continuación de los fenómenos biológicos y psicológicos y que había una semejanza entre la epigénesis embrionaria y las ectoplasmías que están dentro del tema del supervitalismo. ¿Esta epigénesis a qué se refiere? A ese proceso que se da durante la formación del embrión, durante el embarazo, y la conducción y desarrollo de estructuras del embrión que van dando forma humana. Eso tiene un proceso de desarrollo con una cierta organización, ¿no? Entonces, digamos que este doctor, este biólogo, llegó a la conclusión, le pareció que había como un paralelo entre el proceso que se da en el desarrollo del feto, en el vientre materno, y cómo las materializaciones ectoplásmicas que fueron estudiadas por la metapsíquica y también por algunos investigadores espíritas en el siglo XIX y XX, ellos se dieron cuenta que cuando se daba un proceso de materialización, inicialmente había una masa de ectoplasma, una sustancia vaporosa que había sido expulsada del organismo de la medium que estaba en trance o del medium en trance. Esa sustancia de color blanquecino, lechoso, emanaba por las narices, la boca, los oídos, digamos, y otras partes del cuerpo. Y primero tenía una forma o no tenían una forma definida, pero después iba adquiriendo una determinada forma y aparecían los rostros y la figura del espíritu que se materializaban. Entonces, les pareció que este fenómeno podía ser explicado por la existencia de ese organizador no material. Vemos entonces también el cuerpo bioplásmico, que hacia 1944 fue estudiado por Grichenko y su equipo de investigadores y llegaron a la siguiente conclusión. Existe un cuerpo dinámico formado de campos de fuerza. Ya van apareciendo el concepto de dinamismo, energía y campos de fuerza, que llamaron bioplasma, ¿no? Como una variante del nombre ectoplasma. Ya bioplasma es un poquito más preciso, ¿no? Una sustancia compleja de extraordinarias propiedades físicas y químicas, sentado en la raíz de los procesos biológicos. Estas son conclusiones. Incluye funciones orgánicas, normales y paranormales. Y dijeron que el cuerpo bioplásmico sería el constituyente fronterizo que sufre la acción de los campos electrodinámicos y electromagnéticos del cuerpo espiritual. Esta frasecita tiene mucha enseñanza, porque allí están reconociendo que si existiese un llamado cuerpo espiritual, digamos que el cuerpo bioplásmico sería otro distinto. Una cosa sería el cuerpo espiritual más profundo y más, digamos, esencial. Y otra cosa sería el cuerpo bioplásmico, que sería como más denso, más material, ¿no? Como un fluido vital. Entonces ya por ahí, digamos que por lo menos como hipótesis decían que podía haber un cuerpo espiritual y un cuerpo bioplásmico, además del cuerpo físico. Llama la atención de que a pesar de venir de la Unión Soviética materialista, tenían en cuenta estos conceptos. Kim Bong-ham, profesor
de Corea del Norte, digamos que él, conocedor de la acupuntura y teniendo esta tradicional práctica de la antigüedad que hablaba de los puntos de acupuntura unidos por unas líneas energéticas llamadas ductos y meridianos, se le ocurrió querer demostrar si ese sistema energético realmente existía. Y lo que él hizo fue tomar un líquido radioactivo, una sustancia radioactiva, la introdujo dentro de una jeringa y empezó a inyectar pequeñitas porciones en los puntos de acupuntura de alguien que se presentó como voluntario, ¿no? Y digamos que con otros aparatos detectores empezó a seguirle el rastro a esta sustancia radiactiva que indudablemente deja un rastro en una placa radiológica, ¿no? O en una placa fotográfica, etcétera, para ver qué rumbo tomaban esas sustancias, y se dio cuenta que no necesariamente seguían la ruta del sistema venoso, porque se supone que todo lo que recibimos por inyección, digamos, intravenosa, intramuscular, eh, epidérmica, etcétera, va siendo absorbido y primero coge los capilares venosos y después va conduciéndose hacia venas un poco más de mayor calibre y así hasta llegar a los grandes vasos, ¿no? Pero observó y dice haber demostrado con imágenes que parecía haber como otra estructura distinta, circuitos de baja resistencia eléctrica en un organismo vivo, conectando los puntos de acupuntura. Y llegó a la conclusión de que sí existe un sistema energético. Forma un cuarto sistema en un nivel equivalente al sistema circulatorio, al sistema nervioso y al sistema linfático. Porque si recordamos, muy brevemente, el sistema circulatorio parte del corazón, los grandes vasos, y a medida que se aleja del corazón, las arterias van siendo cada vez de menos calibre, terminan los capilares, después enlaza con el sistema venoso y retorna en sentido contrario, ¿no? El sistema nervioso, partiendo del cerebro y la médula, se va adelgazando hasta las extremidades, formando una red, y igual el sistema linfático. Entonces, se le ocurrió comparar este sistema energético con estos otros tres, formando un cuarto sistema relacionado también con el sistema endocrino. Este sistema sería el armazón del cuerpo bioplásmico postulado por los soviéticos. Vemos que esta conclusión es del doctor Hernani Guimarães Andrade, ingeniero espírita brasileño, uno de los impulsores de la psicobiofísica. Entonces vemos que aquí se está reconociendo o concluyendo que los soviéticos postulan un cuerpo bioplásmico formado de fluido vital, pero que el sistema energético de la acupuntura sería la armazón de ese otro cuerpo, algo que parece a las conclusiones anteriores. O sea, ya hay por lo menos tres niveles. Allí vemos una representación de los puntos de acupuntura y eso nos hace recordar que en este punto encaja el tema de los chakras, los centros de fuerza, que por lo que he investigado en internet hay muchos documentos, se habla de siete centros principales, 21 secundarios y muchísimos de carácter terciario hasta llegar a los puntos de acupuntura que son considerados como unos mini chakras, ¿no? Y que todo esto estaría adaptado. Todo esto hizo parte de la investigación del profesor Kim Bong-ham de Corea del Norte. Los chakras menores dicen que son 21, porque estamos acostumbrados a seguir la línea media de los 7 chakras. Difiere un poquito de la concepción de la teosofía, que habla de un centro esplénico colocado a un lado, al lado izquierdo del abdomen, pero también contrariamente está el
chakra o centro hepático. Y los orientales dicen que también hay chakras en los ojos, en las narices, en los oídos, en el timo, en los pulmones, en los riñones, en las glándulas gónadas sexuales, en las rodillas, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, y esto se multiplica. ¿Ya? Bien. Entonces, de paso, recordar que el sistema que se menciona mucho dentro del movimiento espírita, que es el centro coronario, centro frontal, centro laríngeo, centro cardíaco. Después viene el esplénico, el centro solar y el, digamos, el básico o genésico. Es una adaptación que hizo Leadbeater, uno de los principales autores de la teosofía, pero que él hizo un cambio porque le interesaba hacer ese cambio de acuerdo a un sistema que él estaba desarrollando, en donde le dio prelación al centro esplénico y obvió al centro sacro o sexual, cuando la tradición oriental indica que el centro esplénico es un centro secundario y que lo que se llama centro básico o genésico no es uno, sino son dos. El básico estaría situado en la base de la columna, hacia el coxis, y el genésico hacia la parte, hacia los órganos sexuales, que vistos de frente a veces le daba la impresión a los videntes de que era uno solo, cuando realmente son dos diferenciados. Entonces, en este sistema original está el coronario, frontal, laríngeo, cardíaco, sexual o sacro, y básico o centro raíz. Y el sexual sacro también sería el propio genésico. Pero entonces se popularizó más el sistema de Leadbeater, que consideró que, esta es una anotación aquí al margen, ¿no? Que consideró que intentar el desarrollo del centro sacro o sexual era un peligro. Entonces él lo vio en su esquema y le dio prelación al esplénico, ¿no? Digamos que cometió una desviación allí porque le interesaba promulgar su sistema de desarrollo de las energías y todo eso. Y en el movimiento espírita se ha copiado el sistema de la teosofía, pero hay propósitos de recuperar el sistema, digamos, original, se puede decir. Bien, este es otro tema pues que en otra oportunidad lo abordaremos y explicar el porqué de esa diferencia. Hay un cuerpo fuera del cuerpo, se preguntó el doctor Harold Sackton Burke, 1972, era de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, y dijo que sí, que después de sus investigaciones y conclusiones, él fundó la bioelectrónica y con distintos aparatos y mediciones llegó a la conclusión de que había unos campos de la vida electrodinámicos que controlaban los procesos biológicos en todos los seres vivos y que por supuesto tenían cualidades organizadoras y directrices. Vemos cómo todo esto va coincidiendo con la postulación de la doctrina espírita en las funciones y características del periespíritu. Hans Spemann, embriólogo alemán, premio Nobel de Medicina, también se preguntó si existía este cuerpo y digamos que estudió el tema de la inducción embriológica. Fue el primer embriólogo en identificar un campo morfogenético en sus experimentos, y valdría la pena pues indagar a cómo llegó él a estas experiencias, y todo aparece en los libros que publicó, ¿no? Aquí digamos que estamos apenas como que la conclusión final, ¿no? Lo llamó organizador, que son unas pequeñas regiones que fueron llamadas organizador, ya que parecían ser las responsables de controlar la organización del cuerpo embrionario completo. Entonces vemos que ya el tema del periespíritu
salió de las manos del esoterismo, del misticismo y de la religión para caer en manos de la ciencia. Y que estos señores no eran místicos. Estos investigadores que estamos mencionando, que son muchos, hemos hecho una selección, digamos que eran hombres de ciencia, no eran espíritas, no eran teósofos, no eran gnósticos, no eran rosacruces, no practicaban el yoga, nada de eso. Se distanciaron de todas estas disciplinas para abordar las cosas y era importante que lo hicieran, ¿no? Desde un punto de vista experimental y científico. Proporcionó por primera vez una evidencia inequívoca de que el destino de las células y tejidos pueden ser determinados por señales recibidas de otras células, pero señales más que todo de carácter eléctrico, porque los críticos dirán, no, señales químicas y señales nerviosas, pero estas son otras energías que se transmiten, ¿no? Eugenio Rignano, de Italia, 1870 a 1930, en donde él desencarna en 1930. Conclusión, en los estados embriogénicos, las células germen constituyen un centro dinámico del que irradian dosis de fuerza biótica a todas las demás células en sucesión. ¿Por qué lo llamamos fuerza biótica? Para diferenciar de otro tipo de fuerza. No, le puso un nombre parecido, dirigiendo el curso de su desarrollo que procede por una nueva formación de partes u órganos, una epigénesis de la masa original y relativamente simple del protoplasma en el huevo. Es este constante intercambio de energías el que constituye la vida de un organismo. Claro que un médico, un físico, alguien que estuviera escuchando o leyendo esto, dirán, no, pero es que ese proceso del desarrollo del embrión y del feto se dan es por las leyes de la genética, ¿no? Los cromosomas y todo esto que aportan los padres, la madre y el padre, le darán una explicación física. Y todo eso es importante, eso es válido, eso sigue digamos, siendo vigente, ¿no? De que esta parte puede ser explicada, pero una vez, digamos que se unen, digamos, digamos, los aportes hereditarios del padre y de la madre, se crea una nueva epigénesis y viene un proceso distinto, porque ya ahí hay una presencia de un espíritu que trae un cuerpo energético que hace un recambio de todos estos procesos. Y los padres aportamos unas determinadas fichas de un tablero, de un determinado juego, pero el espíritu es el que va a manejar el desempeño de esas fichas, de esas piezas, de acuerdo a su programa reencarnatorio. Ya entramos en la parte espírita, ¿no? Explicada por el doctor André Luis desde el mundo espiritual. Es decir, hay un comando inicial por lo que aportan los padres en las leyes hereditarias, pero no todas las fichas, no todos los cromosomas van a ser utilizados de la misma manera, porque ya había un comando energético y un comando espiritual a manejar ese proceso. Charles Manning Child, zoólogo norteamericano, sugirió que la polaridad y la simetría ya estaban presentes en el organismo antes de que los procesos de desarrollo comenzaran a causar una diferenciación y especialización creciente. Entonces, decir que ya hay una polaridad, la polaridad de los ejemplos, la polaridad que hay en un mundo, un planeta, positivo y negativo, las líneas de fuerza que van de un polo al otro polo, demostrado por la física y las experiencias de la física, etcétera, se llegar a la conclusión de que esas estructuras, esa polaridad y simetría están presentes previamente. Y dice que las fuerzas externas fueron vistas como la causa
de diferencias cuantitativas en el proceso, en el organismo, ¿no? Que luego llevaron al proceso organizado de diferenciación durante el desarrollo. Digamos que es un lenguaje que hemos tomado tal cual como aparece en Internet y que hay que analizarlo muy bien para saber a qué se están refiriendo. Pero tenemos como una idea general a qué se están refiriendo estos investigadores. Viene otro, Joseph Campbell, antropólogo, escritor y profesor norteamericano. Entre tantas frases que tiene, dijo, nuestro cuerpo espiritual es el pensamiento mismo. Recordemos que Kardec y los espíritus hablan de que el periespíritu obedece a los impulsos del pensamiento. Y dijo, en muchos sistemas y enseñanzas, el pensamiento en sí mismo es de naturaleza espiritual, indudablemente. Y habló Rupert Sheldrake, habló también de un campo morfogenético, que interviene en estos procesos. Lo vamos a saltar un poco porque es una terminología bastante especializada, pero se estaba refiriendo a que también en la formación fetal, la formación embrionaria y después fetal, hay una estructura, parece haber una estructura energética que conduce esos fenómenos y que solamente con las leyes de la herencia no puede ser explicado. Doctor Hernán Guimarães Andrade, más conocido ya dentro del movimiento espírita, ya desencarnado en el 2003 en Brasil, siguiendo a todos estos investigadores, y él recopiló todas estas enseñanzas y propuso la teoría corpuscular del espíritu. Habló de que así como existía un átomo material, debía haber un átomo espiritual formado de 3 partículas: intelectón, mentaltón y bión. En su libro La teoría corpuscular del espíritu está explicadas las características de cada una de estas partículas que él propone como equivalentes del átomo físico. Y habló de las formaciones espirituales simples y formaciones espirituales compuestas para referirse a los seres vivientes elementales y a los seres vivientes más evolucionados, más desarrollados, como ya el ser humano. Y que de este modelo organizador biológico emanaban energías que se exteriorizaban como un campo biomagnético, que sería como la exteriorización ya de la llamada aura, ¿no? O la psicosfera, ¿no? Entonces, él postula modelo organizador biológico como un nombre equivalente al perispíritu y emitiendo energías formando un campo biomagnético, un nombre bastante apropiado, ¿no? Ahí están representaciones de ese modelo organizador biológico y retomamos informaciones del mundo espiritual del espíritu Emmanuel a través del medium espírita brasileño Francisco Cándido Javier. En su libro Derrotero dice que el periespíritu es un organismo que constituye para el hombre el molde fundamental de la existencia. Es la frase que coincide exactamente con lo que dijo Harold Saxon Burr, Kim Bong-han, Rupert Sheldrake, Riñano y todos los que hemos mencionado, y que vale la pena estudiar a cada uno de estos investigadores en Internet. Se puede encontrar sus escritos, sus investigadores, sus investigaciones, sus conclusiones y sus libros. Digamos que Manuel dice, el perispíritu es un organismo que constituye para el hombre el molde fundamental de la existencia, que subsiste más allá del sepulcro y permanece en la región que le corresponde de acuerdo con su peso específico. Ese peso específico de nuestro cuerpo energético corresponde a lo que nosotros somos, más que todo en un sentido moral. La calidad de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y conducta determinan el grado de densidad o el grado de sutileza de nuestro cuerpo energético. Y al desencarnar, muere el cuerpo
desencarna el espíritu, pasamos al mundo espiritual, espíritu y superiespíritu, pero somos imantados por automatismo en la región espiritual que nos corresponde, porque cada uno de nosotros tiene su propia característica espiritual, intelectiva y moral, que determina la calidad de nuestro cuerpo energético. Y esto obedece a las leyes de la física. Cuando nosotros desencarnemos, no va a haber personas que nos digan, tú vas para allá y tú vas para acá, tú vas para el umbral inferior y tú vas para el umbral superior o para otras franjas más elevadas. No, va a haber una sintonía, porque hay una afinidad de cómo somos con esos campos vibratorios, formados de sustancias químicas, ¿no? Digamos que podríamos decir que el doctor Hernán Guimarães Andrade, ingeniero, digamos, tomó enseñanzas de Manuel y de André Luis, porque aquí habla de que el perispíritu estaría formado de sustancias químicas que trascienden la serie quiogenética conocida hasta ahora por la ciencia terrena, es decir, la tabla periódica de los átomos, ¿no? Y que indudablemente habría también una especie de tabla periódica de los átomos espirituales. Y en este caso habría que deducir por lógica y por sentido común que esos átomos y moléculas harían parte no del espíritu propiamente, que es esencia, sino del periespíritu. Es un andamiaje de materia rarificada que se altera de acuerdo con el patrón vibratorio del campo interno. O sea, se modifica de acuerdo a cómo nosotros estamos vibrando continuamente. Delicado organismo con extrema plasticidad que se modifica bajo el poder del pensamiento. Hay una correspondencia entre lo que dicen Manuel y Andrés Luis con lo que los espíritus colocaron en la codificación kardeciana. Bien, entonces, aunque con otros términos. Y ya en la parte final tomamos el concepto de psicosoma que presenta André Luis en algunas de sus obras. Lo llama perispíritu, pero en algunas propone este término psicosoma, que es un término bastante preciso, se entiende a lo que se refiere: psico, psiquis, espíritu, alma, mente, y soma, estructura, organismo, ¿no? Y en términos más modernos se puede decir, nosotros estamos acostumbrados a entrar en la doctrina espírita a decir el ser humano encarnado está formado de espíritu, periespíritu y cuerpo físico. Pero hay que agregar dos niveles intermedios, que son el campo mental, porque André Luis dice, de la mente emite energías, emite como unas líneas de fuerza que forman una armazón de energía mental. Y esa armazón es la que le da estructura al periespíritu. No, podríamos confundirnos porque decimos el periespíritu es el molde del cuerpo físico. Pero Andrés Luis dice el campo mental, que es una estructura más profunda, más sutil, le da forma, es la armazón del periespíritu. Y a su vez el periespíritu estructura al cuerpo físico. Pero entre el perispíritu y el cuerpo físico aparece el fluido vital que está en la doctrina espírita y que los rusos y otros investigadores llamaron bioplasma, ¿no? Entonces, estaríamos formados, de acuerdo a esta secuencia, de 5 niveles energéticos. Se dice que Kardec obvió toda aquella tradición oriental que hablaba de 7 cuerpos, 9 cuerpos. No era la finalidad de la doctrina espírita profundizar en eso, porque la doctrina espírita tiene otra intención diferente para no desviar y no complicar. Kardec engloba todo eso en conceptos de periespíritu. Pero lo que hemos ido formando en todas estas investigaciones es esta conclusión. Estamos formados en el encarnado de espíritu que emite un campo mental. Ese campo mental estructura y organiza el perispíritu. Y en el encarnado
se impregna de bioplasma que a su vez se impregna con el cuerpo físico. Es decir, que los desencarnados tienen espíritu, campo mental y perispíritu. Y nosotros los encarnados además tenemos fluido vital, que es un intermediario entre el perispíritu y el cuerpo físico, y el propio cuerpo físico. Entonces el psicosoma es, en términos generales, nuestro cuerpo energético. Entonces, bueno, aquí es como un apéndice, como un anexo, evidencias del psicosoma mediante la transcomunicación instrumental de la cual hemos hablado, que resulta que en las fotos, transfotografías o transimágenes que vienen del mundo espiritual, los espíritus muestran rostros, muestran estructuras definidas, ¿no? Que ya dictamos esta charla, ¿no? Entonces, conservan la forma humana. Esto indica que sí existe ese cuerpo energético que tiene una organización, tiene estructuras, tiene funciones, y brevemente pues todo eso se ha corroborado a través de la transcomunicación instrumental, en donde efectivamente los espíritus muestran rostro, muestran cuerpo, tienen su psicosoma, ¿no? Aquí solamente para mencionarlo porque ya habíamos listado este tema. Entonces, las últimas imágenes de transcomunicación instrumental ya son en colores. Hay comprobación por parte de las familias de que ese sí es su pariente desencarnado y han ido perfeccionando esto para solamente un complemento para indicar que también desde la transcomunicación instrumental se demuestra que existe el periespíritu o psicosoma. Concluimos así y abrimos un breve campo de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Álvaro. Solamente para despedirnos de los amigos de Facebook e invitarlos a la próxima semana y nos quedamos acá al interno con Zoom. Muchísimas gracias por su participación. Gracias.